Buenas tardes amigos, estamos en esta nueva cápsula de entrevistas Share Network TV en esta ocasión compartiendo con Vicente Ábalos, gerente de INSA, Grupo de Mudanzas y Logístico. Vicente, miembro fundador de nuestra comunidad, un gran amigo de muchos años, empresario a quien seguimos y apoyamos ya desde hace algunos años atrás. Vicente, buenas tardes, bienvenido. Hola Héctor, buenas tardes. Un gusto, como siempre, pues, dirigirnos a la comunidad Share, en la cual creemos y confiamos desde su inicio y estamos a las órdenes pues, para compartir criterios, comentarios y lo que tú consideres. Gracias. Gracias a ti, Vicente, por aceptar esta entrevista. Bueno, me gustaría un poco, creo que es súper valioso poder compartir con quienes nos están escuchando cuáles son las tendencias actualmente del mundo logístico en cuanto a esta pandemia. Es decir, la pandemia desarrolló, creó que Amazon y el comercio electrónico, las compras en línea especialmente, se desarrollen de una manera increíble y el mundo logístico es el principal partner de los comercios electrónicos o de las compras en línea. Adicionalmente a eso, en la pandemia, durante los encierros, digámoslo así, cada vez que se restringe la movilidad y la distancia, la logística se convierte en la principal solución para que quienes se quedan en casa puedan obtener de quienes se dedican a esto la solución de llevar hasta sus manos lo que necesitan. ¿Qué tendencias de innovación has visto, mi querido Vicente, durante todo este tiempo que se han implementado y qué están haciendo ustedes, además en INSA, para poder diferenciarse y darle el servicio que la gente necesita? Sí, Héctor, muchas gracias. Efectivamente, la logística, al ser un campo tan amplio, porque es un encadenamiento de actividades sucesivas, debe ser tomado en cuenta en sus diferentes características y aspectos para poder evaluar la influencia que ha tenido sobre los clientes en esta pandemia y todos nosotros los usuarios durante esta pandemia y lo que se viene. En ese sentido es importante dividir la logística básicamente en tres partes. La logística por el tipo de movilidad, que puede ser aérea, que puede ser marítima o que puede ser terrestre como medio de transporte. Y segundo, la logística local, o lo que llamamos la última milla, o la logística internacional. Y también por el tipo de segmento o por el tipo de producto. Como tú mencionas, el tema de compras en línea y el tema del comercio electrónico se vio de alguna manera beneficiado por el problema pandémico, por la necesidad de transportar, de movilizar los bienes, las compras en línea que tuvieron que hacer los diferentes usuarios y su ubicación y su colocación en su punto de destino. Entonces, eso más bien tuvo una explosión, un movimiento mayor, porque tanto, no solamente las actividades de compra y entrega de bienes o de comida o de cierto tipo de artículos, tuvieron una explosión por la necesidad de poder recibir tus cosas ante la imposibilidad de movilizarte, sino también bienes básicos, empezando por los bienes relacionados con la salud, las medicinas, los insumos y también las mercaderías de clientes que tenían que llegar de manera urgente para mantener el movimiento de sus plantas, de sus fábricas, para mantener la entrega de repuestos básicos, ¿no? Entonces, por ese lado hubo una explosión, hubo una mayor cantidad de requerimientos de logística, básicamente a través del sistema expreso o el sistema rápido de movilización o courier o de delivery, que llamamos, ¿no? ¿Qué pasó acá también? Que debido a las restricciones en los diferentes barrios, en las diferentes provincias, en carreteras, etcétera, también fue necesario, y esto fue una medida importante, declarar al sector logístico, tanto de movilidad de envíos urgentes, médicos, como sector estratégico, y que no tenía mayores restricciones a las de otras actividades. Entonces fue una actividad que nunca paró, una actividad que estuvo siempre en movimiento
recibiendo las cargas en el aeropuerto, desaduanizando de manera ágil y entregando al destinatario. Entonces fue la cadena de suministro pudo verse atendida durante esta pandemia. Entonces, Hubo, ese es un hubo, rol. sí, Vicente, ¿hubo algún trabajo en Adelante. conjunto entre el gobierno y la empresa privada o tú sientes que solamente fue, digamos, una iniciativa privada 100%? Yo creo que el empuje lo dio la iniciativa privada, porque era una necesidad de movilizar para sus clientes elementos urgentes. El gobierno y las entidades públicas relacionadas, que básicamente son la aduana, que básicamente son las entidades que te brindan permisos, INE, acuerdos para poder retirar las mercaderías, eh, sí tuvieron, como siempre, en esta etapa de cambio, una, una fase de demora o de adaptarse a la necesidad, porque ya no podías eh, dar el mismo tratamiento que tenías cuando estabas en una posición normal. Tenías que mover las mercaderías, sobre todo medicina, de una manera más rápida. Entonces ahí sí, pues el sector privado tuvo que solicitar al sector, por ejemplo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a los ministerios, a la misma aduana, que agilicen sus procesos y lo hagan de forma digital. Afortunadamente sí hubo esa empatía de poder manejarse en coordinación con las regulaciones aduaneras, en particular en envíos urgentes, para que la velocidad de salida de la mercadería no se vea afectada. Ahora, aquí había una ventaja, Héctor, que obviamente el flujo de mercaderías en general disminuyó. Entonces, al haber un menor flujo y concentrarse más en mercadería urgente, médica, etcétera, pues bien tenían que hacer el sector del gobierno en dar esa agilidad, o sea, un espacio para la agilidad. Entonces fue un empuje del sector privado, pero fue en coordinación con el sector público que ha, ha funcionado. Facilitó el proceso, claro. Exactamente. Vicente, hemos hablado de lo que sucedió. Me gustaría ahora preguntarte qué es lo que está sucediendo y adicionalmente a eso, cómo ves en el futuro el futuro de la logística, es decir, cómo va a relacionarse el mundo logístico con esto que está pasando en el mundo, que es una explosión del mundo digital y de las compras en línea. Perfecto. Aquí yo entraría primero en el otro tema de la logística, dejando para luego entrar nuevamente en el mundo digital. Es el tema ya de la mercadería pesada, del comercio exterior, de las exportaciones y las importaciones vía marítima, básicamente. Porque ahí ocurrió lo contrario. Es decir, ante un estancamiento mundial de, del movimiento económico, del comercio exterior, hubo una gran afectación, primero en la capacidad de los buques, en la capacidad de los transportes terrestres, me refiero a la subutilización de esa capacidad. Segundo, obviamente, la paralización de los puertos, la paralización de las entidades aduaneras. Entonces, esto causó un represamiento de mercadería en los diferentes puertos y esto originó un incremento de los costos de movilización, de almacenamiento, que ha atado a la imposibilidad de los importadores, los exportadores, de poder depender de una flexibilidad. Era un problema, porque no solamente se te estaban represando mercaderías en el puerto, sino también en las plantas, en las fábricas, en los puntos de origen de las mercaderías. Entonces, esto, al contrario de la compra en línea, al contrario del movimiento rápido, tuvo un efecto negativo. Imagínense en la cantidad de líneas navieras, de operadores, con barcos de capacidades de contenedores de 20,000, 30,000 contenedores, no poder movilizarlos normalmente. O sea, se causó una situación crítica para, para las líneas, para los diferentes elementos del proceso de movilización de mercaderías y entraron en problemas, obviamente. Y esos problemas van a tomar muchos años en irse solventando, porque ha mejorado, obviamente,
pero no ha llegado, ¿qué? Al 60, 70% de la situación anterior, porque esto causó un daño muy complejo. Por otro lado, al estar represadas las mercaderías en las aduanas, ahí sí, en los puertos, las aduanas se complicaron mucho con sus procesos manuales o sus procesos de desorganización, porque estaban trabajando en casa, porque no se podía acercar una ventanilla a entregar un documento. Y la norma te exigía que tengas que presentar cierto tipo de documentos. Y al no poder hacerlos de forma digital, porque ahí no estuvo totalmente preparada las aduanas, no solamente en el Ecuador, sino en diferentes lugares, hubieron retrasos. Hoy, Retrasos en mercadería hoy que además de está, retrasada, demoraba. sí, Sí. hoy están ya digitalizados esos procesos. ¿Tú crees que vamos a dejar el papel y vamos a entrar en la digitalización, al menos en las empresas públicas? ¿Ya se lo hace? ¿No se lo está haciendo? ¿Y qué pasará en el futuro? Perfecto. Esta es la buena noticia en cuanto a los resultados de la pandemia, porque la pandemia nos obligó a todos a agilitar nuestros procesos y a digitalizarlos. El blockchain, por ejemplo, es algo que se venía gestando ya por los diferentes operadores del comercio internacional. Recuerda que en la operación logística intervienen muchísimas partes, terceros, agentes de aduana, navieras, transportistas, bodegas, aduanas, registradores, etcétera. Entonces, el proyecto blockchain tuvo que agilitarse, en el cual cada una de las partes tiene que digitalizar e interconectarse con las otras para que el proceso fluya de una manera diferente. Eso tuvo que la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, las autoridades aduaneras, los ministerios de comercio exterior y demás instituciones eh, de normalización y de conducción del comercio exterior, ponerse de acuerdo para agilitar los procesos. Entonces, esto se lo va a lograr en el futuro y hay que seguirse preparando, porque el ¿Qué mundo se está tiempo, preparando qué para que sea tiempo más crees difícil. tú que tome? Es decir, eh, ya estamos a las puertas de en unos 3 o 6 meses estar completamente digitalizados, aún falta más tiempo. ¿Qué opinas sobre eso? Los procesos van a ser de mediano plazo, por no decir largo. Claro que ahora el mediano plazo y el largo plazo ya no son los 10 años de antes, ¿no? El largo plazo Claro. ahora son 3 años, 2 años, eso ahora el largo plazo, tú sabes, los procesos de planificación se acortaron. Pero sí estamos hablando de, difícil decir el tiempo, pero el problema es accionar o unificar las actividades del sector público, el exportador y el importador, con el sector, digamos, el sector privado, con el sector público que te dé las facilidades y la normativa. Y para eso, particularmente en Latinoamérica, por ejemplo, y en países como el nuestro, en que con cada cambio de gobierno, con cada cambio de autoridades, tienes que volver a actualizar primero tus procesos manuales, tu mapeo de lo que llamamos del flujo de documentación y eso adecuar a la política que tenga cada gobierno en el tema de apoyo al comercio exterior. Entonces, es como un ir y venir. Si en épocas buenas eso ha demorado, en estas épocas de pandemia y con cambios de gobierno, cualquiera que estos sean en los diferentes países, va a tomar un tiempo en que todas las partes se pongan de acuerdo. Ustedes ven que en el país ponerse de acuerdo en un tema, un solo gremio, es difícil. Imagínense en entrelazar los Claro. diferentes. Va a mejorar, pero va a ¿Tú, tomar un tiempo de planificación a largo plazo. si tú crees que el mundo logístico se integre a nivel global, digamos, de una manera mucho más, digamos, dinámica de lo que actualmente estamos teniendo? Es decir, las fronteras de los países con la globalización realmente se van a terminar acortando o desapareciendo en cuanto al tema logístico, o crees que va a seguir, digamos, las fronteras de alguna manera regulando los espacios? Tiene que eh, agilitarse. Se está dando y ningún país puede quedarse atrás de ese movimiento. Eso es algo que se va a dar porque contra, el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación,
el mejoramiento de procesos, que permite que las empresas bajen sus costos, que en movilidad pueden representar hasta un 30%. Todo un proceso logístico sobre un producto te puede representar un 30% del valor del producto. Y con cualquier demora, con cualquier desfase, ese costo va a incrementar. La idea es que por economía de escala, por automatización, eso baje. Entonces, tiene que darse esa integración. Se está dando. De hecho, se está dando con el famoso blockchain. Y cada parte, es decir, agentes de aduana tienen que mejorar sus procesos, operadores de carga, que aquí estamos aglutinados en INSA, nuestra empresa pertenece a la Asociación de Courier, a la Asociación de Carga del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Ahí está una especie de integración, porque si no estás al tanto de lo que están haciendo los operadores en el mundo y vives aislado en el Ecuador, no te vas a poder integrar. Pero es la asociación local la que va a permitir que sus agremiados, primero, se formalicen, segundo, se digitalicen, y tercero, se pongan de acuerdo entre las diferentes partes para que el proceso fluya. Se va a dar, tiene que darse. Querido Vicente, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que tome la automatización digital de estos procesos en el mundo logístico latinoamericano especialmente? ¿2 Ya. años, 3 años, 5 años? ¿Cuánto tiempo le pones? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo siempre creo que los procesos tienes que ver qué quieres lograr con el todo y luego ir bajando a las partes. Si tú pones un parámetro, un máximo, por decirte, de unos 5 años, y de ahí vas bajando a que el primer año, una vez que esta segunda ola de la pandemia pase, porque no está volviendo a estar, hacer una buena planificación de año tras año, los diferentes operadores, cómo esa integración se va a ir dando para que en el primer año tengas, yo qué sé, la rebaja de los tiempos de tránsito, la rebaja de la competitividad y la productividad de los embarques y sobre todo algo que es importante aquí, la disminución de lo que se llama, Héctor, la logística inversa. La logística inversa no es más que cuando tú recibiste una carga dañada, incompleta o que no por alguna razón no te es útil, tienes que devolverla. Ese trabajo de logístico de devolver, pues cuando esa logística inversa, que inclusive es parte de los servicios de los operadores logísticos que damos, empieza a disminuir, significa que están llegando más rápido, con menos daño y en las cantidades precisas. En Courier, en el servicio aéreo, eso ocurre menos, porque es más rápido, pero en el servicio marítimo es más complejo. Entonces, yo creería que me iría a un campo, te estoy hablando muy teóricamente, los expertos dicen 10 años, 5 años, 2 años, pero que vamos a la digitalización, a la coordinación. Los puertos, algo que es muy complejo aquí son los procesos en el Ecuador, por parte de las autoridades de inspección, el proceso de inspección, el proceso de limitación de riesgos, porque claro, cuando tengamos mayor escaneo de contenedores con uso de la tecnología, para que en aéreo tenemos, pero en marítimo hay que implementar. Pasa un contenedor, escaneas, y por factor de riesgo, quién es el importador, quién es el agente de aduana, quién es el exportador, qué experiencia tiene, qué nivel de riesgo tiene, los embarques pueden salir de una manera más rápida. Entonces, la tecnología también está en los puertos. Y en las empresas de almacenamiento, digamos, en el proceso de almacenamiento, se están creando ya robots o se están creando sistemas en que apilar mercadería en una bodega, por decirte, ya van a ser hechos por medios digitales y automatizados y va a evitar el uso de personas en esos procesos de manejo de carga pesada. Va a dar la oportunidad al manejo de mayor cantidad de mujeres en la operación, que ahora somos hombres por la fuerza que tenemos que poner. Claro. Todo ese cambio se va a ir dando. Entonces es una revolución en la que el país tiene que entrar, pero de lleno. En aéreo va a ser más rápido, porque ya estamos. En el courier ya estamos, las compras de línea, el comercio, y todo el mundo, y el día a día se habla de eso. Pero no hay que olvidarse de la logística aplicada. Muy bien. Vicente Ábalos, muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Ha sido realmente un verdadero gusto
haberte visto y haber hecho esta conversación que no pensé que iba a tornarse tan interesante, pero que fue bastante educativa y además ilustrativa de lo que especialmente podría pasar en el futuro. Lo importante es que quienes nos están escuchando y que de alguna forma sus negocios dependen del tema logístico, se ayuden a planear mejor lo que podría venir en los años venideros. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. No sé si tengas un último mensaje para quienes te escuchan. El último mensaje sería este tema de la integración y de la modularidad. Y Share es un ejemplo de esto, de la modularidad y de la integración. De hecho, te felicito por el último logo, que es perfecto. Ahí está atrás tuyo el logo con el Gracias. caballero de barba ahí. Muy bien. Y es lo nuevo, es lo que hay que hacer, la modularidad. O sea, ¿qué hay que hacer? Integrarse, conversar, colaborar. Esa sería la invitación. Nosotros hemos diversificado, pero nos ha tomado 63 años en INSA la diversificación. La empresa que la fundó mi padre, ahora ya estamos manejando una segunda, tercera, vamos a tercera generación. Y lo que hemos logrado hacer a través de los años ir modulando, relacionando, integrando lo que hacemos en Share, integrando voluntades, no solamente solo en el tema logístico. Nosotros empezamos y somos líderes en el campo de las mudanzas, nos fuimos hacia el courier, nos fuimos hacia la logística de carga, fuimos la primera empresa en hacer un documento, un envío de courier en el país, la primera en hacer un envío de carga en el país, la primera empresa de mudanzas en el país. Ahora estamos siendo y estamos en el concepto de ser uno de los innovadores modelo en el país, en esta época de pandemia. Entonces el mensaje es, integrémonos, los que tenemos algo más de experiencia, traslademos, los que están innovando y emprendiendo, comuniquémonos para hacer un mundo, en este caso, no solo logístico, sino un mundo mejor. Porque lo que ha pasado con la pandemia nos da un profundo mensaje de que tenemos que vernos, sobre todo por dentro, ¿no? Pero al vernos bien por dentro, vamos a entender mejor al cliente y vamos a entender mejor a las expectativas del mercado. Básicamente eso, y felicitarte pues por la integración que shares. Muy bien, muchas gracias a ti, mi querido Vicente, por ser parte de esa integración y por siempre compartir con generosidad. Un saludo a ti, a quienes nos están viendo. Recuerden suscribirse en nuestro canal y estamos viéndonos en la próxima cápsula que diariamente compartimos en contenido con ustedes. Un abrazo y un saludo a todos a la distancia. Chao, chao.